Hola, querido espectador. Te deseo un excelente momento con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal para no perderte lo que viene. Episodio 1. El número en el vaso. Hola, me llamo Manuel. Tengo 27 años y vivo en una ciudad tranquila cerca de la costa. Trabajo en una pequeña empresa de logística, donde mis días suelen ser repetitivos, llenos de correos, llamadas y horarios que casi nunca cambian. Mi rutina es simple: despertar temprano, caminar unas cuadras hasta la cafetería de la esquina, comprar mi café y seguir con mi vida. Nunca he sido alguien que busque sorpresas. Me conformo con la calma y lo predecible. Esa mañana parecía igual a todas las demás. El cielo estaba nublado, el aire fresco, y yo solo pensaba en llegar a tiempo al trabajo. Entré a la cafetería, saludé con un gesto al hombre que leía el periódico en la mesa de siempre y me acerqué al mostrador. Fue ahí cuando la vi por primera vez con atención. La barista tenía el cabello recogido y una sonrisa que no parecía forzada, de esas que se notan incluso cuando alguien está cansado. Pidió mi nombre para escribirlo en el vaso. Le dije Manuel, y ella lo repitió en voz baja, como si quisiera asegurarse de no olvidarlo. Me entregó el café y, justo cuando iba a irme, dijo con un tono suave: «Mira el vaso». Bajé la vista y, debajo de mi nombre, había un número de teléfono escrito con letra pequeña. La miré sorprendido y ella solo sonrió, un poco nerviosa. Salí de la cafetería con el corazón acelerado, sosteniendo el vaso como si fuera algo frágil. Durante horas no pude concentrarme en el trabajo. Miraba el número una y otra vez, dudando. No sabía nada de ella, ni siquiera su nombre. Al final, esa misma noche, le escribí un mensaje corto, algo simple, sin pensar demasiado. Su respuesta llegó rápido. Me dijo que se llamaba Carla y que tenía 24 años. Empezamos a hablar de cosas pequeñas: música, lugares para caminar, películas que nos gustaban. La conversación fluyó de una manera natural, como si nos conociéramos desde antes. Los días siguientes volví a la cafetería, ya no solo por el café, sino por verla a ella. Carla siempre encontraba un momento para saludarme, incluso cuando había mucha gente esperando. A veces me preguntaba cómo había ido mi día o si ya había visto esa película que me recomendó. Todo se sentía ligero, fácil, casi demasiado perfecto. Yo empezaba a pensar que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, algo bueno estaba entrando en mi vida sin que lo hubiera buscado. Episodio 2. Lo que no se dice. Los días siguientes se convirtieron en una especie de ritual nuevo. Yo seguía despertando temprano, pero ahora lo hacía con la sensación de que algo me esperaba. La cafetería ya no era solo una parada en el camino al trabajo, era el lugar donde Carla estaba al otro lado del mostrador, con su sonrisa y su manera tranquila de hablar. Empezamos a vernos fuera de ahí. Primero fue una caminata por el malecón al atardecer. Hablamos de nuestras familias, de lo que queríamos cuando éramos niños y de lo que la vida nos había dado sin pedirlo. Carla tenía una forma especial de escuchar, como si cada palabra importara. Yo le conté de mi trabajo, de cómo a veces sentía que estaba atrapado en una rutina que no me llevaba a ningún lado. Ella me dijo que también se sentía así, aunque no entró en detalles. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más largas. A veces nos quedábamos sentados en un banco del parque hasta que las luces se encendían alrededor. Nos reíamos de cosas simples, de gente que pasaba, de historias absurdas que inventábamos sobre desconocidos. Todo se sentía natural, sin presión, sin promesas grandes, solo dos personas compartiendo momentos. Pero empecé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. Carla casi nunca hablaba de su vida fuera del trabajo. Si yo le preguntaba con quién vivía o qué hacía los fines de semana, cambiaba de tema con una sonrisa suave. A veces, en medio de una conversación por mensaje, desaparecía durante horas y luego regresaba con una respuesta corta, como si nada hubiera pasado. Una noche, mientras caminábamos cerca del puerto, le pregunté directamente si había algo que no me estaba contando. Ella se quedó en silencio unos segundos, mirando el agua oscura. Después dijo que su vida era complicada, que no siempre era fácil explicar ciertas cosas. Me pidió que confiara en ella, que no todo tenía que ser dicho de inmediato. Yo quería creerle. Había algo en su manera de mirarme que me hacía pensar que no estaba jugando conmigo. Así que acepté su respuesta, aunque por dentro la duda se quedara conmigo. Empecé a preguntarme si me estaba metiendo en algo que no entendía del todo. A pesar de eso, seguí viéndola. Cada encuentro reforzaba lo que sentía, pero también hacía más grande esa sensación de que había una parte de su mundo a la que yo no tenía acceso. Me decía a mí mismo que tal vez solo necesitaba tiempo, que las personas no se abren de un día para otro.
No sabía que esa confianza, que estaba construyendo con cuidado, iba a ser puesta a prueba mucho antes de lo que imaginaba. Episodio 3. La verdad sale a la luz. Todo cambió una tarde que empezó como cualquier otra. Yo había salido antes del trabajo y decidí pasar por la cafetería sin avisarle. Quería sorprenderla, invitarla a caminar como solíamos hacer. Cuando entré, la vi al otro lado del mostrador, hablando con un hombre que no conocía. No era un cliente. Estaba demasiado cerca, hablaban en voz baja, y su expresión no era la misma que tenía conmigo. Carla me vio y se quedó quieta por un segundo. Sus ojos se abrieron apenas, como si no me esperara. Yo pedí mi café, tratando de actuar normal, pero sentía un nudo en el estómago. El hombre se fue sin mirarme, y Carla me entregó el vaso con manos temblorosas. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero su voz no sonaba segura. Caminamos en silencio hasta el parque cercano. Me detuve y le pedí que me dijera la verdad, que ya no quería más respuestas a medias. Carla respiró hondo, como si se preparara para algo difícil. Entonces lo dijo. Me confesó que estaba casada, que su relación con su esposo llevaba tiempo rota, llena de discusiones y silencios, que se sentía sola desde hacía años, incluso viviendo con alguien. Dijo que conocerme le había hecho sentir algo que había olvidado, pero que no había tenido valor de cerrar su vida anterior antes de empezar algo conmigo. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. No era solo la sorpresa, era la sensación de haber sido parte de algo que nunca entendí del todo. Le pregunté por qué no me lo había dicho desde el principio. Ella bajó la mirada y dijo que tenía miedo de perderme antes de empezar. La discusión fue intensa. Le dije que me había usado, que me había metido en una historia que no era mía. Carla lloraba, repitiendo que no había querido hacer daño, que solo buscaba un lugar donde sentirse viva otra vez. Pero para mí, sus palabras ya no alcanzaban. Nos quedamos en silencio, uno frente al otro, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. Yo sabía que, aunque todavía la miraba con los mismos ojos, algo se había roto en ese momento. Me despedí sin saber qué decir, sin saber si quería volver a verla. Esa noche caminé solo por las calles que antes recorríamos juntos, entendiendo que la verdad, por más que duela, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Episodio 4. Caminos separados. Los días después de nuestra discusión fueron extraños y pesados. Me despertaba con la costumbre de escribirle un mensaje a Carla y luego recordaba que ya no había nada que decir. La cafetería seguía ahí, en la misma esquina, pero yo tomé otro camino para ir al trabajo. No quería enfrentar su mirada ni la mezcla de emociones que todavía me removía por dentro. Intenté llenar mi tiempo con cosas simples. Me quedaba más horas en la oficina, salía a correr por las noches, visitaba a mi madre los fines de semana. Todos notaban que algo me pasaba, pero yo solo decía que estaba cansado. La verdad era que pensaba en Carla más de lo que quería admitir, preguntándome si su vida también había cambiado o si yo solo había sido un paréntesis en su historia. Supe por alguien del barrio que ella ya no llevaba el anillo en la mano. No sabía qué significaba eso y tampoco me atreví a preguntar. Me repetía que lo mejor era dejarlo todo atrás, seguir adelante como si nada hubiera pasado, aunque por dentro no fuera tan fácil. Un mes después, volví a pasar por la cafetería sin darme cuenta. Estaba distraído, mirando el teléfono, y cuando levanté la vista, ahí estaba ella, limpiando una mesa. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo sorpresa, solo un silencio largo que lo dijo todo. Carla salió del mostrador y se acercó despacio. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, aunque no era del todo cierto. Caminamos unos pasos juntos, sin rumbo, como antes, pero ahora con una distancia invisible entre nosotros. Me contó que había enfrentado las consecuencias de sus decisiones, que su matrimonio había terminado de una manera dolorosa pero necesaria. No me pidió nada, no buscó explicaciones ni segundas oportunidades. Solo quería que yo supiera que estaba tratando de empezar de nuevo. Yo le dije que también estaba aprendiendo a seguir con mi vida, a confiar en que el tiempo acomoda las cosas, incluso las que se rompen de golpe. Nos despedimos con un abrazo corto, sincero, sin promesas. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Entendí que no todas las historias están hechas para continuar, algunas solo llegan para enseñarnos algo y luego se van. Episodio 5. Lo que queda después. Pasaron varios meses desde la última vez que vi a Carla. El tiempo no borró todo de golpe, pero fue poniendo cada recuerdo en su lugar. Mi vida volvió a una rutina distinta, no igual a la de antes, pero más clara. Cambié de puesto en el trabajo,
Empecé a salir con compañeros los viernes por la noche y retomé cosas que había dejado de lado, como correr al amanecer por la playa. Una mañana, casi sin pensarlo, caminé de nuevo hacia la cafetería de la esquina. No iba buscando nada en especial. Solo quería un café y un momento de silencio. Al entrar, noté que el lugar se sentía diferente, como si ya no cargara con la misma historia para mí. Carla no estaba detrás del mostrador. Pregunté por ella y uno de los empleados me dijo que se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo. Asentí, agradecí la información y me senté cerca de la ventana. Miré a la gente pasar, cada uno con su propia historia, sus propias decisiones, sus propios errores. Mientras sostenía el vaso caliente entre las manos, pensé en todo lo que había pasado desde aquel número escrito en el café. No sentí rabia ni tristeza, solo una especie de calma. Entendí que Carla y yo nos habíamos cruzado en un momento en el que ambos buscábamos algo que no sabíamos definir. Terminé mi café y dejé el vaso sobre la mesa. Me levanté con la sensación de que ese capítulo, por fin, estaba cerrado. Afuera, el sol brillaba con fuerza y el ruido de la ciudad me devolvía al presente. Seguí caminando sin mirar atrás, con la certeza de que no todas las historias están hechas para durar, pero todas tienen un final que nos cambia. La mía con Carla había terminado, y lo acepté como parte del camino que me llevó a entenderme un poco mejor.